Televisa presenta. Hola, ¿qué tal, grupo? ¿Cómo están? ¿Bien? Michael Rico. Con la chaquetita del medio metro. ¡Ah, medio metro! Aquí el vacilo, me llama Mercedes de acá y entro rumbo. Le digo vamos, llámate el combo. Y esta noche nos vamos pa' flow. Mato genial, sígueme pa' flow. Porfiriato y la Revolución Mexicana. El Porfiriato. Durante el Porfiriato, que abarcó desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX, México experimentó un periodo de estabilidad y crecimiento económico, conocido como el desarrollo porfirista. Durante este tiempo se llevaron a cabo importantes avances en infraestructura, como la construcción de ferrocarriles, carreteras y puertos, lo que facilitó la expansión económica y la integración del país. Sin embargo, el gobierno de Porfirio Díaz también estuvo marcado por una represión política, la falta de democracia y la concentración de poder en manos de un pequeño grupo de élites. A pesar de los avances económicos, muchos mexicanos se vieron marginados y descontentos con el régimen de Díaz. La situación de desigualdad y autoritarismo condujo a la Revolución Mexicana en 1910, un conflicto armado que buscaba derrocar a Díaz y buscar reformas sociales, políticas económicas en el país. La Revolución Mexicana tuvo un impacto significativo en la historia de México y marcó el fin del porfiriato. El régimen de Porfirio Díaz, de 1877 a 1911, brindó esta estabilidad relativa. Se desarrolló en tres periodos, que puede denominarse como temprano, medio y tardío, que en cierta forma fueron de instauración, consolidación y crisis. Se caracterizó por el control político, el fomento de la industrialización y el apoyo a la gran propiedad agrícola. Inició con el triunfo de la insurrección del Plan de Tuxtepec en 1876 y terminó con el derrotamiento de Díaz en mayo de 1911, hecho que dio inicio al proceso llamado Revolución Mexicana, que duró hasta 1920. La Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que inició en 1910 y terminó en 1920, dirigido contra la dictadura de Porfirio Díaz. Este evento histórico tuvo diferentes fases, beligerantes, consecuencias y dejó un legado significativo en la historia de México. Inicialmente, el conflicto enfrentó a las tropas leales al gobierno de Porfirio Díaz contra la insurrección encabezado por Francisco Madero. Esta última vencería en 1910 mediante el llamado Plan de San Luis, avanzando desde San Antonio, Texas. Sin embargo, cuando en 1911 el propio Madero fue selecto presidente, comenzaron sus discrepaciones con otros líderes revolucionarios, con Pascual Orozco y Emiliano Zapata, quienes se alzaron en contra de sus antiguos aliados. Un conjunto de militares conocidos como la Decena Trágica, encabezados por Félix Díaz y Bernardo Reyes y Victoriano Huerta, aprovechó el momento para dar un golpe de estado, asesinar al presidente y vicepresidente y colocar a Huerta en el poder. Esto a su vez desató el alzamiento de otros líderes revolucionarios como Venustiano Carranza y Francisco Pancho Villa, quienes combatieron al gobierno de Huerta hasta 1912, cuando lejos de alcanzar la paz, desató una serie de conflictos armados entre las diversas fracciones revolucionarias. La Revolución Mexicana llegó a su fin gracias a la Convención de Aguascalientes, donde se nombró a Eulalio Gutiérrez como presidente y se dieron los primeros pasos hasta la paz, aunque aún habían insurrecciones y combates intestinos que conducieron a la instauración de democracia y la muerte de los líderes revolucionarios. Zapata en 1919, Carranza en 1920, Villa en 1923 y Obregón en 1928. Causas de la Revolución Mexicana: las campañas de Madero, la crisis del Porfiriato, la miserable situación rural. Consecuencias de la Revolución Mexicana: 3.4 millones de afectados, nuevo rol del Estado, reforma agraria, empuje artístico. Personajes de la Revolución Mexicana: Francisco Pancho Villa, Francisco Madero, Emiliano Zapata y Venustiano Carranza.